Bienvenidos valientes espectadores a un viaje aterrador a través de los rincones más oscuros del mundo. Hoy, desentrañaremos 7 historias de terror que te dejarán sin aliento. Desde rituales satánicos en bosques aislados hasta cultos demoníacos en catacumbas antiguas, cada relato está basado en hechos reales que desafían la lógica y la razón. Prepárate para sumergirte en un abismo de horror y misterio, donde cada historia es más escalofriante que la anterior. Asegúrate de quedarte hasta el final, porque lo que descubrirás te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el mal. En la remota isla de Chiloé, Chile, una serie de desapariciones inexplicables había dejado a la comunidad en estado de pánico. Un periodista, deseoso de descubrir la verdad detrás de estos incidentes, decidió adentrarse en el corazón del misterio, armado solo con su determinación y su cámara. La isla de Chiloé es conocida por su rica tradición de mitos y leyendas, historias de brujas y criaturas míticas que han sido transmitidas de generación en generación. Pero los eventos recientes parecían sacados de las historias más oscuras. Todo comenzó cuando un grupo de turistas desapareció sin dejar rastro en el denso bosque de la isla. La búsqueda de estos turistas llevó a descubrir otros casos similares, turistas que habían llegado a Chiloé para disfrutar de su belleza natural, solo para nunca volver a ser vistos. Nuestro protagonista, el periodista, había escuchado rumores de un culto oscuro llamado los Reyes de la Oscuridad que supuestamente operaba en la isla. Este culto estaba enraizado en los antiguos mitos chilotes, pero también se decía que practicaban rituales satánicos modernos. Decidido a destapar la verdad, el periodista se dirigió a Chiloé, instalándose en una pequeña cabaña cerca del bosque donde habían ocurrido las desapariciones. Las primeras noches en Chiloé fueron tranquilas, demasiado tranquilas. Pero en la tercera noche, el periodista escuchó susurros en el viento, como si el bosque estuviera tratando de comunicar algo. Con su cámara en mano, se adentró en el bosque, guiado por una mezcla de curiosidad y una sensación de peligro inminente. Los árboles se cerraban a su alrededor, las sombras se alargaban y el aire se volvía cada vez más frío y denso. Al llegar a un claro en el bosque, el periodista se encontró con una escena que parecía sacada de una pesadilla. Un gran círculo estaba dibujado en el suelo, con símbolos extraños que no reconocía. En el centro del círculo había una gran hoguera, alrededor de la cual se encontraban figuras encapuchadas, sus rostros ocultos en la sombra. Las figuras cantaban en un idioma antiguo, un cántico monótono que llenaba el aire de una sensación de maldad palpable. El periodista se escondió detrás de un árbol, tratando de no ser visto mientras grababa la escena con su cámara. De repente, uno de los encapuchados levantó la cabeza, revelando un rostro que el periodista reconoció de inmediato. Era un político local, alguien influyente y respetado en la comunidad. El periodista contuvo el aliento, su mente tratando de procesar lo que estaba viendo. La ceremonia continuó, y el cántico se volvió más intenso. 2 de los encapuchados trajeron a un hombre y una mujer, ambos con las manos atadas y los ojos vendados, al centro del círculo. Los prisioneros parecían desorientados y aterrorizados. Los encapuchados comenzaron a recitar una oración en un idioma antiguo y el periodista sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que estaba presenciando algo peligroso y maligno. El líder del culto, el político local, levantó una daga ceremonial, la hoja brillando con la luz de la hoguera. Con un gesto rápido y preciso, cortó la palma de su mano, dejando que la sangre gotease sobre el suelo. Los demás encapuchados hicieron lo mismo, derramando su sangre en el círculo. El periodista sintió náuseas, pero no podía apartar la mirada. Los encapuchados comenzaron a bailar alrededor de la hoguera, sus movimientos se volvieron más frenéticos y descontrolados. El periodista se dio cuenta de que debía salir de allí antes de ser descubierto. Retrocedió lentamente, tratando de no hacer ruido, pero en su prisa, pisó una rama que crujió bajo su peso. De inmediato, los cánticos cesaron y todas las cabezas se volvieron en su dirección. El periodista corrió por el bosque, las ramas y los arbustos arañando su piel mientras los gritos de los encapuchados llenaban el aire.
Sabía que tenía que llegar a la seguridad de su cabaña y enviar el material que había grabado antes de ser capturado. Cuando finalmente llegó a la cabaña, cerró la puerta con fuerza y encendió su computadora para enviar el video a su redacción. Su corazón latía con fuerza mientras cargaba el archivo, temiendo que los encapuchados pudieran estar acercándose. El archivo se envió justo a tiempo. Los golpes en la puerta fueron el primer indicio de que no estaba solo. El periodista sabía que no tenía escapatoria, pero había cumplido su misión. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con el político local, la daga aún en su mano ensangrentada. Sabía que su tiempo se había acabado, pero al menos la verdad sobre los reyes de la oscuridad sería conocida. El video del periodista se hizo viral rápidamente y la policía se vio obligada a investigar. Lo que encontraron en el bosque de Chiloé confirmó las peores pesadillas de la comunidad. El círculo ceremonial, los símbolos y las pruebas de los rituales eran irrefutables. Varios miembros del culto fueron arrestados, pero el político local había desaparecido, dejando una sensación de inquietud en la isla. La historia de los reyes de la oscuridad y las desapariciones en Chiloé quedó grabada en la memoria colectiva, un recordatorio de que el mal puede esconderse detrás de las máscaras más respetables. La isla de Chiloé, con su rica tradición de mitos y leyendas, ahora tenía una nueva historia de terror real que contar. Y el periodista, aunque había pagado con su vida, logró destapar uno de los cultos más oscuros y siniestros de la historia moderna. En las montañas de Oaxaca, México, donde las sombras se alargan y los susurros del viento parecen contar secretos antiguos, se desató una serie de eventos aterradores en 1998. Un equipo de arqueólogos llegó a la región para investigar unos recientes descubrimientos que prometían revelar más sobre la antigua civilización azteca. Lo que comenzaron como días de emoción y descubrimiento pronto se tornaron en una pesadilla inenarrable. El equipo estaba liderado por el Dr. Ignacio Martínez, un respetado arqueólogo con una pasión ardiente por la historia precolombina. Junto a él estaban su asistente, Elena, y un grupo de estudiantes universitarios ansiosos por desenterrar los misterios de la Sierra de Oaxaca. Se establecieron en un campamento cerca de una cueva recientemente descubierta, donde las inscripciones en las paredes y los artefactos hallados sugerían la presencia de un antiguo culto. La cueva, oscura y fría, parecía respirar con una vida propia. Desde el momento en que el equipo entró, una sensación de inquietud los envolvió. Las paredes estaban cubiertas de grabados que mostraban figuras con máscaras demoníacas y escenas de sacrificio humano. Uno de los estudiantes, Eduardo, bromeó sobre los demonios aztecas, pero su risa pronto se desvaneció cuando encontraron un altar en el centro de la cueva, aún manchado de lo que parecía ser sangre seca. El doctor Martínez, intrigado por los hallazgos, decidió que debían documentar todo meticulosamente antes de continuar. Pasaron varios días en la cueva, recopilando datos y tomando fotografías. Sin embargo, una noche, todo cambió. El equipo fue despertado por un extraño sonido que venía del exterior de sus tiendas de campaña. Era un canto monótono y perturbador, acompañado por el sonido de tambores lejanos. El doctor Martínez salió de su tienda para investigar, seguido por Elena y los estudiantes. Lo que vieron los dejó paralizados de terror. Un grupo de hombres y mujeres, todos con máscaras demoníacas, estaban realizando un ritual alrededor del altar. Las máscaras eran réplicas exactas de las que habían visto en los grabados de la cueva. Los miembros del culto, vestidos con túnicas oscuras, danzaban alrededor del altar mientras recitaban oraciones en un idioma antiguo. El doctor Martínez intentó acercarse en silencio para grabar el ritual, pero uno de los estudiantes, nervioso, pisó una rama que crujió bajo su peso. Los miembros del culto se volvieron al unísono, y sus ojos brillaron con una luz antinatural. El líder del culto, una figura imponente con una máscara tallada en jade, levantó la mano y el canto cesó de inmediato. Con una voz profunda y resonante, ordenó que capturaran a los intrusos. El equipo de arqueólogos corrió hacia la cueva, tratando de escapar de los cultistas. Sin embargo, la cueva, que antes parecía un refugio, ahora se sentía como una trampa mortal. Los tambores se acercaban y las sombras de los cultistas danzaban en las paredes. Eduardo, rezagado en la carrera,
fue el primero en ser atrapado. Sus gritos resonaron en la cueva, llenando a los demás de un terror indescriptible. El doctor Martínez y Elena lograron llegar a una cámara interna de la cueva, donde se escondieron tras unas rocas. Desde su escondite, podían ver cómo los cultistas arrastraban a Eduardo al altar. Los gritos de Eduardo fueron silenciados por el sonido de un cuchillo cortando el aire, seguido por el espeluznante goteo de sangre sobre el altar. El líder del culto levantó el corazón de Eduardo, aún palpitante, y lo ofreció a las deidades oscuras. El doctor Martínez sabía que debían escapar o serían los próximos. Con cuidado, se arrastraron por la cueva, evitando las patrullas de los cultistas. Al llegar a la entrada de la cueva, la luz del amanecer comenzaba a filtrarse. Sin embargo, su alivio fue breve. Fueron descubiertos por un grupo de cultistas que los acorralaron contra las rocas. Elena, pensando rápidamente, agarró un artefacto de la cueva y lo lanzó hacia los cultistas, golpeando a uno en la cabeza. Aprovechando la distracción, el doctor Martínez y Elena lograron escapar corriendo hacia el bosque. Corrían sin mirar atrás, el sonido de los tambores y los gritos de los cultistas resonando en sus oídos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegaron a un pueblo cercano donde alertaron a las autoridades. La policía llegó al lugar, pero la cueva estaba vacía. No había rastros de los cultistas ni de los cuerpos. Todo lo que quedaba eran los grabados en las paredes y el altar manchado de sangre. El doctor Martínez y Elena, traumatizados por la experiencia, regresaron a la ciudad, donde intentaron alertar al público sobre el peligro. Sin embargo, pocos les creyeron. La historia fue desestimada como una fantasía producto del miedo y la fatiga. El único sobreviviente del equipo, un estudiante llamado Rodrigo que había escapado en medio del caos, corroboró la historia del doctor Martínez y Elena. Sin embargo, sus testimonios fueron insuficientes para convencer a las autoridades de llevar a cabo una investigación más profunda. El caso fue archivado y olvidado con el tiempo, pero la leyenda del culto de la máscara en la sierra de Oaxaca persistió. Los habitantes del pueblo cercano comenzaron a notar extrañas desapariciones y avistamientos de figuras encapuchadas en el bosque. Los tambores que retumbaban en la noche se convirtieron en una advertencia silenciosa para no aventurarse demasiado lejos después del anochecer. Las sombras de los árboles parecían moverse con vida propia, y los susurros del viento llevaban consigo un mensaje de advertencia: el culto seguía activo. El doctor Martínez, incapaz de olvidar lo que había visto, dedicó el resto de su vida a investigar cultos y rituales oscuros en México. Aunque nunca regresó a la sierra de Oaxaca, su trabajo ayudó a arrojar luz sobre otros cultos similares en el país. Sin embargo, la desaparición de Eduardo y los demás estudiantes nunca fue resuelta, y sus nombres se convirtieron en parte de la leyenda oscura del lugar. El culto de la máscara en la sierra de Oaxaca se convirtió en una advertencia para los arqueólogos y exploradores: algunos secretos están destinados a permanecer enterrados. Las antiguas deidades y los demonios de las leyendas aztecas parecían cobrar vida a través de los cultistas, y los rituales que realizaban eran un recordatorio de que el mal puede tomar muchas formas. La historia del doctor Martínez y su equipo quedó grabada en la memoria colectiva, un recordatorio de los peligros que acechan en las sombras de los descubrimientos arqueológicos. París, la ciudad de la luz, esconde secretos oscuros bajo sus brillantes luces y encantadoras calles. En 2006, un joven explorador urbano, conocido por su canal de YouTube sobre lugares abandonados y misteriosos, decidió aventurarse en las famosas catacumbas de París. Lo que comenzó como una búsqueda emocionante por los túneles llenos de huesos, se convirtió rápidamente en una pesadilla que desafiaría su cordura y su vida. El explorador, llamado Julien, había escuchado rumores sobre una secta oculta en las profundidades de las catacumbas, una organización conocida como los Apóstoles de Astaroth. Astaroth, un demonio antiguo, era adorado por este grupo que supuestamente realizaba rituales oscuros en los clubes exclusivos de la alta sociedad parisina. Los rumores hablaban de sacrificios y pactos demoníacos que prometían éxito eterno a cambio de la sumisión total a Astaroth. Julien, intrigado por estos relatos, decidió que debía documentar la verdad.
Armado con su cámara y una linterna potente, ingresó a las catacumbas una noche de luna llena, cuando la atmósfera era más adecuada para su misión. El aire era húmedo y pesado, y las paredes parecían susurrar antiguas historias de los muertos que reposaban allí. Cada paso retumbaba en los pasillos de piedra, y el eco de sus movimientos le recordaba constantemente que estaba solo en el vientre de París. Tras varias horas de exploración, Julien encontró un pasadizo que no estaba en los mapas comunes de las catacumbas. Era una abertura estrecha y oscura que parecía invitarlo a adentrarse más en el misterio. Decidió seguir el túnel, sus instintos de explorador superando el miedo que crecía en su interior. Cuanto más avanzaba, más se daba cuenta de que el aire se volvía más frío y las paredes estaban cubiertas de símbolos satánicos grabados en la piedra. Finalmente, llegó a una gran cámara subterránea. La vista lo dejó helado. El suelo estaba cubierto de restos humanos, huesos alineados meticulosamente en patrones rituales. En el centro de la cámara, había un altar adornado con velas negras y símbolos demoníacos. Julien se escondió detrás de una pila de cráneos, su corazón latiendo con fuerza. La cámara estaba iluminada por una luz tenue que parecía no tener origen, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. El silencio sepulcral fue interrumpido por el sonido de pasos. Julien contuvo la respiración cuando vio a un grupo de figuras encapuchadas entrar en la cámara. Cada uno de ellos llevaba una máscara demoníaca, y sus túnicas negras rozaban el suelo mientras avanzaban hacia el altar. El líder del grupo, con una máscara tallada en jade y detalles dorados, comenzó a recitar cánticos en un idioma antiguo que Julien no reconoció. Los apóstoles de Astaroth se colocaron alrededor del altar, formando un círculo perfecto. De repente, dos de ellos trajeron a una joven atada y amordazada. La arrojaron al suelo frente al altar mientras el líder levantaba una daga ceremonial, su hoja brillando en la penumbra. La atmósfera se volvió densa, cargada de una energía oscura y palpable. Julien sentía que el aire se volvía más pesado con cada palabra del cántico. El líder levantó la daga sobre la joven, su voz resonando en la cámara mientras invocaba a Astaroth. Julien, paralizado por el miedo y la incredulidad, miraba cómo el ritual se desenvolvía ante sus ojos. El líder del culto pronunció una última frase antes de clavar la daga en el pecho de la joven. Un grito desgarrador llenó la cámara mientras la sangre manchaba el altar. El cántico se detuvo, y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Los apóstoles de Astaroth comenzaron a moverse de manera inquietante, como si estuvieran en trance. El líder levantó el corazón palpitante de la joven y lo ofreció al cielo, mientras los otros miembros del culto comenzaban a despojarse de sus túnicas. Debajo de las túnicas, llevaban trajes de gala, como si acabaran de regresar de un evento exclusivo de la alta sociedad. Julien reconoció algunos rostros, empresarios influyentes, políticos y celebridades, todos unidos en su devoción a Astaroth. La revelación golpeó a Julien con fuerza. Los apóstoles de Astaroth no eran solo un grupo de fanáticos, sino figuras poderosas y respetadas en la sociedad parisina. Utilizaban sus posiciones de poder para ocultar sus rituales oscuros y continuar con sus prácticas satánicas sin ser molestados. Julien sabía que debía salir de allí antes de ser descubierto, pero un ruido traicionero lo delató. Uno de los miembros del culto se volvió hacia la pila de cráneos donde Julien se escondía. Los ojos del hombre se abrieron con sorpresa y furia al ver al intruso. Antes de que Julien pudiera reaccionar, el hombre gritó alertando a los demás. Julien se levantó de un salto y corrió hacia el túnel por el que había llegado, con el eco de los pasos de los cultistas resonando detrás de él. La persecución fue frenética. Julien corría por los estrechos túneles de las catacumbas, su linterna iluminando brevemente los rostros demoníacos grabados en las paredes. Los gritos y los cánticos de los cultistas llenaban el aire, acercándose más con cada segundo. Julien sabía que no podía detenerse, su vida dependía de ello. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Julien vio la luz del día al final del túnel. Con un último esfuerzo, salió de las catacumbas y se derrumbó en la acera, jadeando por aire. Las calles de París parecían surrealistas a la luz de la mañana, un marcado contraste con la oscuridad de las catacumbas.
Julien sabía que tenía que alertar a las autoridades y exponer la verdad sobre los apóstoles de Astaroth. Julien se dirigió a la policía y contó su historia, mostrando las grabaciones que había hecho en las catacumbas. Las autoridades, aunque inicialmente escépticas, no pudieron ignorar las evidencias presentadas. Se organizó una redada en las catacumbas, pero cuando la policía llegó, la cámara estaba vacía. Los apóstoles de Astaroth habían desaparecido, llevándose consigo cualquier rastro de sus rituales oscuros. Las grabaciones de Julien se hicieron virales y la noticia de la secta demoníaca en las catacumbas de París sacudió a la sociedad. Los rostros de los influyentes miembros del culto fueron reconocidos y expuestos, pero muchos negaron cualquier participación y usaron su poder para evitar consecuencias legales. A pesar de ello, el escándalo marcó para siempre sus reputaciones. Julien, aunque traumatizado por la experiencia, continuó con su canal de YouTube, dedicándose a desenterrar más secretos oscuros y lugares olvidados. Su encuentro con los apóstoles de Astaroth se convirtió en uno de los videos más vistos de su canal, y su valentía inspiró a otros a investigar y exponer la corrupción y el mal en todas sus formas. Las catacumbas de París, con sus interminables túneles y osarios, siguen siendo un lugar de fascinación y temor. La leyenda de los apóstoles de Astaroth persiste, un recordatorio de que el mal puede esconderse en las sombras de la sociedad más aparentemente ilustre. Los susurros de los muertos y los cánticos demoníacos aún resuenan en las mentes de aquellos que se atreven a adentrarse en esos pasadizos oscuros, sabiendo que algunos secretos deberían permanecer enterrados para siempre. En el vasto y desolado paisaje del Death Valley, California, se esconde una oscuridad tan profunda que ni la luz de la luna llena puede penetrarla. En 1985, un grupo conocido como la Luna Negra sembró el terror en esta árida extensión de tierra. Sus prácticas macabras y sacrificios humanos dejaron una marca indeleble en la memoria de aquellos que sobrevivieron para contar la historia. El relato comienza con un adolescente llamado Jake, quien en aquel entonces tenía apenas 17 años. Jake era un joven rebelde que disfrutaba de las aventuras nocturnas en el desierto junto a su grupo de amigos. Sin embargo, una noche todo cambió. Jake y sus amigos decidieron acampar en un área remota del Death Valley, atraídos por las historias de eventos paranormales y avistamientos inexplicables. Lo que no sabían era que esa noche sería la peor de sus vidas. Jake recuerda cómo el calor del día se desvaneció rápidamente al caer la noche, dejando el desierto en una oscuridad casi total. El grupo encendió una fogata y comenzó a contar historias de terror, sus risas resonando en el aire fresco del desierto. De repente, un sonido perturbador interrumpió su diversión, tambores, lejanos pero claramente audibles. Jake y sus amigos se miraron entre sí, nerviosos. Decidieron seguir el sonido, creyendo que podría ser otra fogata con jóvenes como ellos. Caminando bajo la luz de la luna llena, el grupo se acercó cada vez más al sonido, hasta que llegaron a una colina. Desde la cima, pudieron ver un claro en el valle, iluminado por una gran hoguera. Alrededor de la hoguera, figuras encapuchadas vestidas con túnicas negras danzaban y cantaban en un idioma antiguo. Jake sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando reconoció el símbolo de la luna negra bordado en las túnicas. Había oído hablar de ese grupo en susurros y rumores, un culto que realizaba rituales oscuros bajo la luna llena. El grupo de amigos observó en silencio, temiendo ser descubiertos. Los cánticos se intensificaron y dos de los encapuchados llevaron a un joven y una joven, ambos atados y amordazados, al centro del círculo. Jake contuvo el aliento al darse cuenta de que estaban a punto de presenciar un sacrificio humano. El líder del culto, una figura imponente con una máscara de lobo, levantó una daga ceremonial hacia la luna llena y comenzó a recitar una oración en una lengua gutural. Jake sabía que debían irse, pero uno de sus amigos, Tom, tropezó y cayó, haciendo un ruido que atrajo la atención de los encapuchados. Los miembros de la Luna Negra dejaron de cantar y giraron sus cabezas al unísono hacia la colina. Jake y su grupo se dieron cuenta de que habían sido descubiertos. Sin perder un segundo, comenzaron a correr de regreso a su campamento, con los encapuchados persiguiéndolos. El desierto, que antes parecía vasto y abierto, ahora se sentía como una trampa cerrada.
Los tambores resonaban en sus oídos, y los gritos de sus perseguidores llenaban el aire. Jake, corriendo por su vida, vio como uno de sus amigos era capturado y arrastrado de vuelta al claro. La desesperación y el miedo lo impulsaron a correr más rápido, sin atreverse a mirar atrás. Al llegar a su campamento, Jake agarró las llaves de su camioneta y los pocos amigos que quedaban se subieron apresuradamente. Con los neumáticos levantando polvo, Jake condujo a toda velocidad fuera del Death Valley, sin detenerse hasta llegar al pueblo más cercano. Allí, fueron directamente a la estación de policía para contar lo que había sucedido. Los oficiales, al principio escépticos, decidieron investigar las denuncias debido al estado de pánico y los detalles coherentes en las declaraciones de los jóvenes. La policía organizó una redada en el claro del desierto al amanecer, pero lo que encontraron fue aún más perturbador. Los restos de una hoguera apagada, túnicas negras esparcidas por el suelo y manchas de sangre que confirmaban que los jóvenes no habían mentido. Sin embargo, los miembros del culto y sus víctimas habían desaparecido sin dejar rastro. Los agentes continuaron la búsqueda en la zona, descubriendo varias cuevas que parecían haber sido utilizadas recientemente. En el interior de una de las cuevas, encontraron símbolos satánicos grabados en las paredes y restos de rituales anteriores, huesos humanos y objetos ceremoniales. Las pruebas recogidas indicaban que la luna negra no era solo una leyenda urbana, sino una amenaza real y activa en el área. La noticia de la redada y los hallazgos en el desierto se difundió rápidamente, causando pánico en las comunidades locales. Los medios de comunicación cubrieron la historia, entrevistando a Jake y a los demás sobrevivientes. Sus relatos se convirtieron en una advertencia para todos. El Death Valley no solo era un lugar inhóspito por sus condiciones naturales, sino también por las atrocidades humanas que podían ocurrir en su vasta extensión. Los días siguientes a la redada fueron inquietantes. A pesar de los esfuerzos de la policía para rastrear a los miembros del culto, la luna negra parecía haber desaparecido en el aire. Sin embargo, la sensación de peligro no se desvaneció. Jake y sus amigos vivían con el miedo constante de que los cultistas pudieran regresar para silenciarlos. Jake, marcado por la experiencia, se convirtió en un activista en su comunidad, presionando a las autoridades para que intensificaran la vigilancia y protección en el Death Valley. Su valentía y persistencia ayudaron a evitar más incidentes, pero el terror de esa noche nunca se borró de su memoria. Siempre que miraba la luna llena, recordaba los cánticos, los tambores y la mirada vacía en los ojos de los encapuchados. Con el tiempo, la historia de la luna negra se convirtió en una advertencia para los aventureros nocturnos del desierto. Los habitantes locales contaban la historia a sus hijos, asegurándose de que supieran los peligros de vagar por el desierto bajo la luz de la luna llena. Las autoridades mantuvieron una vigilancia constante, y el Death Valley, aunque seguía siendo un destino popular para turistas y aventureros, ahora tenía un aura de misterio y peligro añadidos. Los años pasaron, y aunque las actividades del culto de la luna negra se extinguieron, las cicatrices de sus acciones permanecieron. Los rituales oscuros y sacrificios humanos dejaron una marca indeleble en la historia del Death Valley. Los susurros sobre el culto persistieron en la cultura local, alimentando mitos y leyendas que mantenían viva la memoria de aquellos tiempos oscuros. Jake, ahora adulto, nunca dejó de compartir su historia. Se convirtió en un portavoz contra los cultos y las prácticas satánicas, educando a las comunidades sobre los peligros de tales grupos. Su valentía y dedicación a la causa salvaron muchas vidas y evitaron que otros sufrieran el mismo destino que sus amigos. El culto de la luna negra y sus rituales oscuros se convirtieron en parte de la leyenda del Death Valley, un recordatorio de que el mal puede prosperar en los lugares más inesperados. La historia de Jake y sus amigos sigue viva, una advertencia eterna para aquellos que se aventuran en la oscuridad, recordándoles que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos y que no todos los misterios deben ser desentrañados. El bosque de Oia Basiu, ubicado cerca de Bucarest, Rumanía, es conocido como uno de los lugares más aterradores del mundo. Desde hace décadas, ha sido el epicentro de fenómenos paranormales y desapariciones misteriosas que han dejado perplejos a investigadores y lugareños por igual.
En 1973, este bosque se convirtió en el escenario de uno de los eventos más terroríficos cuando un equipo de televisión desapareció sin dejar rastro, dejando solo un video con imágenes espeluznantes que contaban una historia de horror indescriptible. El equipo de televisión, compuesto por 5 personas, llegó a Bucarest con el objetivo de filmar un documental sobre los misterios del bosque de Hoia Baciu. Estaba dirigido por Adrian Popescu, un renombrado periodista conocido por su valentía al investigar lo desconocido. Junto a él estaban la camarógrafa Elena, el técnico de sonido Miai, el investigador paranormal Joan y la asistente de producción Anka. Todos ellos estaban emocionados por la oportunidad de desentrañar los secretos del bosque y descubrir la verdad detrás de las leyendas locales. El primer día de rodaje comenzó sin incidentes. El equipo exploró las afueras del bosque, entrevistando a los lugareños sobre las historias de apariciones, luces extrañas y la sensación de ser observado que muchos experimentaban al entrar en Hoia Baciu. Los testimonios eran variados, pero todos coincidían en una cosa: el bosque estaba maldito. Al caer la noche, el equipo se adentró en el corazón del bosque, donde los árboles formaban una cúpula natural que apenas dejaba pasar la luz de la luna. El ambiente era denso y opresivo, y la temperatura parecía descender con cada paso que daban. Adrián, decidido a captar material exclusivo, ordenó que se instalaran cámaras y micrófonos alrededor de un claro que había sido el epicentro de numerosos avistamientos paranormales. Mientras ajustaban el equipo, Joan notó algo extraño en el suelo, un círculo grabado con símbolos arcanos que no reconocía. Los símbolos estaban dispuestos de una manera que sugería un ritual antiguo y oscuro. Joan, con los pelos de punta, advirtió al resto del equipo, pero Adrián estaba decidido a continuar. Cuanto más aterrador, mejor para el documental, pensó. A medida que la noche avanzaba, comenzaron a escuchar susurros que parecían emanar de los propios árboles. La cámara de Elena captó luces parpadeantes en el horizonte, pero cuando trató de enfocarlas, desaparecieron. Miai capturó en el micrófono sonidos que parecían cánticos en un idioma desconocido. La sensación de que no estaban solos se hizo cada vez más intensa. Entonces, a medianoche, todo cambió. De la nada, una densa niebla comenzó a envolver el claro. Los susurros se transformaron en gritos y las luces parpadeantes reaparecieron, esta vez más cerca y más intensas. De entre la niebla surgieron figuras encapuchadas, vestidas con túnicas negras adornadas con símbolos demoníacos. Los hijos de Belial habían llegado. El líder del grupo, una figura alta con una máscara de cabra, se adelantó y levantó las manos, deteniendo los cánticos. Con una voz profunda y resonante, comenzó a recitar una oración que reverberaba en el aire. Adrián, temblando pero aún decidido a documentar todo, susurró a Elena que mantuviera la cámara grabando. Los otros miembros del equipo estaban paralizados por el miedo, incapaces de comprender lo que estaban viendo. Los hijos de Belial formaron un círculo alrededor del equipo, bloqueando cualquier posible escape. El líder se acercó a Joan, señalándolo con un dedo huesudo. Con una rapidez aterradora, 2 de los encapuchados sujetaron a Joan y lo llevaron al centro del círculo. El líder continuó recitando su oración, sus palabras llenas de una maldad palpable. En un intento desesperado por salvar a su amigo, Adrián gritó y corrió hacia Joan, pero fue derribado por uno de los encapuchados. Miai y Anka trataron de huir, pero fueron rápidamente capturados. Elena, aún sosteniendo la cámara, se tambaleó hacia atrás y tropezó, cayendo al suelo. Su último acto fue apuntar la cámara hacia el centro del círculo, donde el líder del culto levantaba un cuchillo ceremonial sobre Joan. El video se cortó abruptamente, pero las imágenes grabadas eran suficientes para pintar un cuadro de horror. La policía, alertada por la desaparición del equipo, encontró la cámara en el claro al día siguiente. No había rastros de los miembros del equipo, solo la cámara y los símbolos arcanos grabados en el suelo. Al revisar el metraje, los investigadores quedaron horrorizados por lo que vieron. El video se convirtió en una prueba irrefutable de la existencia de los hijos de Belial y sus rituales oscuros. Las autoridades organizaron búsquedas exhaustivas en el bosque, pero nunca encontraron a los desaparecidos ni a los miembros del culto.
El claro donde ocurrió el incidente se convirtió en un lugar evitado por todos, un recordatorio de las fuerzas oscuras que todavía acechan en Oyabasu. La desaparición del equipo de televisión y las imágenes encontradas en la cámara alimentaron aún más las leyendas sobre el bosque. Los lugareños hablaban en voz baja sobre los hijos de Belial, un culto satánico que se decía que había hecho un pacto con el demonio Belial para obtener inmortalidad a cambio de sacrificios humanos. La historia de Adrián, Elena, Miai, Joan y Anka se convirtió en una advertencia para todos aquellos que consideraran aventurarse en el bosque. Con el tiempo, la historia del equipo de televisión desaparecido se convirtió en parte de la cultura popular de Rumanía. Programas de televisión y documentales intentaron recrear los eventos, pero ninguno pudo capturar la verdadera esencia del terror vivido por aquellos 5 individuos. Los investigadores paranormales continuaron visitando Oyabasu, pero muchos regresaron con historias de malestar, visiones y fenómenos inexplicables. Los hijos de Belial, aunque nunca fueron capturados, dejaron una marca indeleble en la historia del bosque de Oyabasu. Su presencia sigue siendo una sombra oscura sobre el lugar, un recordatorio de que algunas fuerzas son más antiguas y poderosas de lo que podemos entender. Las historias de desapariciones y fenómenos paranormales continúan hasta el día de hoy, alimentando la leyenda del bosque y manteniendo viva la memoria de aquellos que se aventuraron demasiado cerca de la oscuridad. El bosque de Oyabasu sigue siendo un lugar de fascinación y temor, atrayendo a curiosos y valientes por igual. Sin embargo, las advertencias persisten. Aquellos que se adentran en el bosque deben hacerlo con precaución, conscientes de los peligros que pueden acechar en las sombras. La historia del equipo de televisión desaparecido es un testimonio de los misterios insondables que aún se esconden en la naturaleza y de las fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión. A medida que el tiempo avanza, la historia de los hijos de Belial y las desapariciones en Oyabasu se transmite de generación en generación, cada relato más aterrador que el anterior. El bosque, con su atmósfera de maldad y misterio, sigue siendo un recordatorio de que algunos lugares están mejor sin ser perturbados. La leyenda persiste, y el bosque de Oyabasu permanece como uno de los lugares más infames y aterradores del mundo, atrayendo a aquellos que buscan lo desconocido y lo inexplicable. En la imponente cima del Cerro de Monserrate, en Bogotá, Colombia, se encuentra uno de los destinos turísticos más visitados de la ciudad. Sin embargo, en 1994, este lugar sagrado se convirtió en el epicentro de una serie de eventos aterradores vinculados a un grupo oscuro conocido como los Iluminados de Lucifer. Este culto realizaba rituales satánicos y fue asociado con desapariciones misteriosas y un inexplicable incendio que destruyó parte del cerro. El guardabosques Javier Martínez había trabajado en Monserrate durante más de una década. Conocía cada sendero y cada rincón del cerro, y estaba orgulloso de mantener la seguridad del lugar. Sin embargo, durante los meses anteriores a los eventos de 1994, Javier había comenzado a notar signos inquietantes durante sus rondas nocturnas, cruces invertidas grabadas en los árboles, pentagramas dibujados en el suelo y velas negras dejadas en altares improvisados. Javier informó a sus superiores, pero fue desestimado como producto de bromistas adolescentes. No obstante, la frecuencia de estos hallazgos aumentó, y la sensación de malestar se hizo más palpable. Una noche, mientras patrullaba cerca de la cima del cerro, Javier escuchó cánticos lejanos. Decidido a descubrir la fuente, siguió el sonido hasta llegar a un claro escondido entre los árboles. Lo que vio lo dejó helado. Un grupo de figuras encapuchadas, vestidas con túnicas negras y con cruces invertidas colgando de sus cuellos, estaban reunidas alrededor de un altar. En el centro del altar había una figura con los brazos extendidos y la cabeza baja, como en un trance. Los cánticos eran guturales y resonaban en el aire como un eco de maldad. Javier sabía que debía actuar con cautela. Se escondió detrás de un árbol y observó con atención. El líder del grupo, una figura alta con una máscara demoníaca, levantó un cuchillo ceremonial y comenzó a recitar una oración en un idioma antiguo. Los otros miembros del culto respondían al unísono, sus voces llenas de fervor oscuro. La figura en el altar levantó la cabeza, revelando un rostro pálido y demacrado. El líder del culto clavó el cuchillo en el suelo junto al altar, y los cánticos se detuvieron.
Con un movimiento teatral, levantó una antorcha y encendió un círculo de fuego alrededor del altar. Las llamas iluminaron el claro y reflejaron sombras danzantes en las máscaras de los cultistas. El líder proclamó que la noche de sacrificio había llegado, y 2 miembros del culto arrastraron a un hombre y una mujer atados hacia el centro del círculo. El pánico se apoderó de Javier. Sabía que debía hacer algo para detener el ritual, pero también sabía que estaba superado en número y que cualquier movimiento en falso podría costarle la vida. Sin embargo, el instinto de proteger a las víctimas prevaleció. Con cuidado, se retiró y corrió de vuelta a su puesto para alertar a las autoridades. Cuando llegó a la estación de guardabosques, Javier usó la radio para contactar a la policía. Explicó la situación de la manera más coherente que pudo, sabiendo que sonaba increíble. Las autoridades, aunque escépticas, decidieron enviar un equipo para investigar. Javier, todavía agitado, los guió de regreso al claro. Al llegar, encontraron que el fuego aún ardía, pero no había rastro de los cultistas ni de las víctimas. El altar estaba cubierto de símbolos satánicos y restos de rituales, velas derretidas, cenizas y sangre. Los árboles alrededor del claro estaban marcados con cruces invertidas y pentagramas. La atmósfera era sofocante, como si el mal aún estuviera presente. Los oficiales de policía recogieron evidencia y comenzaron a buscar en los alrededores. Encontraron un sendero de velas que llevaba a una cueva oculta. Dentro de la cueva, hallaron más símbolos y una pared cubierta de inscripciones en latín que hablaban de pactos con Lucifer y promesas de poder a cambio de almas. La cueva también contenía restos humanos, confirmando que los rituales oscuros habían resultado en sacrificios reales. La noticia del descubrimiento en Monserrate se difundió rápidamente, causando conmoción en Bogotá y en todo Colombia. Los medios de comunicación cubrieron la historia, y la comunidad se dividió entre aquellos que creían en la existencia de los iluminados de Lucifer y aquellos que pensaban que se trataba de una elaborada farsa. Sin embargo, las evidencias recogidas y los testimonios de Javier dejaron pocas dudas sobre la realidad de los eventos. Las autoridades intensificaron la vigilancia en Monserrate y comenzaron a investigar a fondo los antecedentes de los desaparecidos y cualquier conexión con los miembros del culto. Se descubrió que varios individuos de alto perfil, incluidos empresarios y figuras políticas, estaban involucrados con los iluminados de Lucifer. Las investigaciones revelaron que el culto había estado operando en secreto durante años, utilizando su influencia para ocultar sus actividades y proteger a sus miembros. El impacto del caso resonó en toda la sociedad colombiana. La seguridad en Monserrate fue reforzada y se implementaron nuevas medidas para prevenir futuros actos de vandalismo y rituales oscuros. Javier Martínez fue reconocido por su valentía y dedicación y se convirtió en un héroe local. Sin embargo, el trauma de esa noche nunca lo abandonó. Los recuerdos de los cánticos, las cruces invertidas y el fuego ardiente lo perseguían, recordándole que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. Con el tiempo, la historia de los iluminados de Lucifer se convirtió en una advertencia para todos aquellos que visitaban Monserrate. Las leyendas sobre el culto y sus rituales satánicos alimentaron mitos y relatos, manteniendo viva la memoria de los eventos de 1994. Los turistas y peregrinos que subían al cerro para buscar paz y espiritualidad ahora también encontraban un recordatorio sombrío de los peligros que pueden esconderse en la oscuridad. El incendio que había destruido parte del cerro también dejó una cicatriz física en el paisaje. Aunque el área fue restaurada con el tiempo, los árboles nuevos y las plantas jóvenes no pudieron borrar completamente las marcas del pasado. Los lugareños contaban historias de luces inexplicables y sonidos extraños que aún se escuchaban en las noches tranquilas, como un eco de los rituales que una vez se llevaron a cabo en ese lugar. Javier, aunque retirado, continuó visitando Monserrate y ofreciendo tours guiados a aquellos interesados en conocer la historia del cerro. Sus relatos, llenos de detalle y emoción, mantenían viva la memoria de los eventos de 1994 y servían como una advertencia constante sobre los peligros de la oscuridad y la maldad. Su legado de valentía y dedicación se convirtió en una inspiración para las generaciones futuras, recordándoles que siempre deben estar alerta y proteger lo que es sagrado y puro.
El Círculo de las Cruces Invertidas en Monserrate sigue siendo una de las leyendas más inquietantes de Bogotá, un recordatorio de que incluso los lugares más sagrados pueden ser profanados por fuerzas oscuras. La historia de Javier y los eventos de 1994 se mantienen como un testimonio de la lucha entre la luz y la oscuridad y de la importancia de nunca subestimar la presencia del mal, incluso en los lugares más inesperados. En las oscuras y abandonadas minas de oro de Johannesburgo, Sudáfrica, las leyendas urbanas y los cuentos de terror no son raros. Estas cavernas subterráneas, una vez llenas de vida y actividad, ahora están envueltas en un manto de misterio y miedo. En 2020, una serie de desapariciones y hallazgos macabros revelaron la existencia de un culto siniestro conocido como los Siervos del Abismo, cuyas prácticas demoníacas vinculaban las antiguas creencias de la región con oscuros rituales de sacrificio. La historia comienza con un joven minero aficionado llamado Tando, quien había escuchado rumores sobre los tesoros ocultos en las antiguas minas. Motivado por la promesa de riqueza, Tando decidió explorar una de las minas más remotas y olvidadas de la región. Armado con una linterna, una pala y una mochila, se adentró en el laberinto subterráneo, decidido a encontrar oro y fortuna. El descenso fue largo y arduo. Las minas, aunque abandonadas, aún poseían un aire opresivo, con paredes que parecían susurrar secretos y advertencias. Después de varias horas de exploración, Tando llegó a una caverna amplia donde los túneles parecían divergir en todas direcciones. Al iluminar su camino con la linterna, notó algo extraño en las paredes, símbolos tallados que no reconocía, pero que parecían antiguos y rituales. Intrigado y un poco perturbado, Tando continuó su exploración, siguiendo un túnel que parecía descender aún más en las entrañas de la tierra. La temperatura bajó considerablemente y el aire se volvió más pesado y cargado de humedad. Fue entonces cuando encontró el primer indicio de que no estaba solo: fragmentos de huesos humanos esparcidos por el suelo. Aterrorizado, pero impulsado por la curiosidad, Tando continuó, decidido a descubrir la verdad detrás de esos macabros hallazgos. A medida que avanzaba, los símbolos en las paredes se volvían más frecuentes y detallados. Finalmente, llegó a una sala grande y abierta que parecía haber sido utilizada recientemente. En el centro de la sala había un altar de piedra, rodeado por velas negras y más símbolos tallados en el suelo. Tando se escondió detrás de una roca, su corazón latiendo con fuerza cuando escuchó pasos acercándose. De las sombras emergieron figuras encapuchadas, vestidas con túnicas negras y portando antorchas. Los ojos de Tando se abrieron con horror al reconocer a algunos de los hombres, eran respetados miembros de la comunidad local. Lo que estaba presenciando era un ritual de los Siervos del Abismo. El líder del grupo, un hombre alto con una máscara de cabra, levantó las manos y comenzó a recitar una oración en un idioma antiguo y gutural. Los demás miembros del culto respondieron al unísono, sus voces resonando en la caverna con un tono de maldad palpable. Tando observó cómo traían a un hombre y una mujer, ambos con las manos atadas y los ojos vendados, y los colocaban en el altar. El líder del culto alzó un cuchillo ceremonial, y los cánticos aumentaron en intensidad. Tando sabía que debía hacer algo, pero estaba paralizado por el miedo. El líder hizo un movimiento rápido y preciso, y los gritos de las víctimas llenaron el aire cuando la sangre comenzó a fluir sobre el altar. Las velas negras ardían con una intensidad sobrenatural, y Tando sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. Decidido a escapar y alertar a las autoridades, Tando retrocedió lentamente, intentando no hacer ruido. Sin embargo, una roca suelta rodó bajo su pie, haciendo un sonido que atrajo la atención de los cultistas. El líder del culto giró la cabeza hacia él, sus ojos brillando con una luz antinatural. Tando se dio cuenta de que había sido descubierto y comenzó a correr con todas sus fuerzas. La persecución fue frenética. Tando corrió por los oscuros túneles, con los gritos y pasos de los cultistas resonando detrás de él. La linterna en su mano temblaba, iluminando brevemente los aterradores símbolos y las sombras que parecían alargarse y moverse a su paso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Tando vio la luz del día al final del túnel. Emergió de la mina y corrió hasta llegar al pueblo más cercano.
Desesperado y jadeando por aire, encontró una estación de policía y contó su historia, mostrando las pruebas que había recogido en su huida, fotografías de los símbolos y fragmentos de huesos humanos. Las autoridades, al principio incrédulas, no pudieron ignorar las pruebas y organizaron una redada en las minas. Lo que encontraron confirmó los peores temores de Tando. La sala ritual estaba tal como él la había descrito, con el altar cubierto de sangre fresca y los símbolos demoníacos tallados en las paredes y el suelo. Sin embargo, los cuerpos de las víctimas y los miembros del culto habían desaparecido, dejando solo un rastro de maldad y oscuridad. La noticia del descubrimiento de los rituales satánicos en las minas de oro de Johannesburgo se difundió rápidamente, causando pánico y consternación en la comunidad. Los medios de comunicación cubrieron la historia, entrevistando a Tando y a los oficiales de policía involucrados en la redada. La existencia de los siervos del abismo se convirtió en un hecho innegable, y las autoridades intensificaron la búsqueda de los miembros del culto. La investigación reveló que el culto había estado operando en secreto durante décadas, utilizando las minas abandonadas como el lugar perfecto para sus rituales oscuros. Se descubrió que varios individuos influyentes y respetados en la comunidad estaban involucrados, incluyendo empresarios y políticos que habían utilizado su poder para proteger al culto y ocultar sus actividades. La revelación de la existencia de los siervos del abismo y sus prácticas demoníacas sacudió los cimientos de la comunidad de Johannesburgo. Las autoridades trabajaron incansablemente para desmantelar el culto, arrestando a varios miembros y llevándolos ante la justicia. Sin embargo, muchos de los líderes del culto lograron escapar, llevándose consigo los secretos de sus rituales y promesas de poder oscuro. Tando, aunque traumatizado por la experiencia, se convirtió en un héroe local. Su valentía al exponer la verdad sobre el culto y sus horribles prácticas salvó muchas vidas y evitó futuros sacrificios. Sin embargo, el trauma de esa noche nunca lo abandonó, y vivía con el constante temor de que los miembros del culto regresaran para vengarse. Con el tiempo, la historia de los siervos del abismo se convirtió en parte de la leyenda urbana de Johannesburgo. Las minas de oro abandonadas, una vez vistas como una oportunidad de riqueza, ahora eran evitadas por todos, consideradas como un lugar maldito y peligroso. Los susurros sobre el culto y sus rituales demoníacos persistieron, alimentando mitos y relatos que mantenían viva la memoria de aquellos eventos oscuros. La revelación de los horrores en las minas también tuvo un impacto duradero en la comunidad.